Buenas noches, amigos míos. Bueno, tenemos los mismos gustos porque ahora en YouTube te sale un cartelito que pone lo mismo que ves tú, ven tus seguidores. Y sí, tenemos los mismos gustos, más o menos. Lo que pasa es que yo me dedico más a buscar cosas, pero también veo más o menos lo mismo que Maris. Unos porque me salen y otros porque me gustan. Eh, Hay que decir que aquí hace un frío impresionante. Han bajado las temperaturas y mucho. Aquí en mi ordenador pone 5 grados y en mi teléfono también, así que 5 grados habrá. Bien, os voy a hablar sobre el Camino de Flandes o el Camino Español. Toda una proeza que hicimos los españoles, nuestros antepasados. Si esto, Carlos I, rey emperador, cuando tuvo prisionero a los nobles, condes, duques, marqueses, ya protestantes, ya luteranos y a Lutero, los hubiera ajusticiado, esto no hubiera sucedido. Porque inmediatamente todos los Países Bajos, Holanda, Luxemburgo, Alemania, la parte de Alemania, de lo que es actualmente Alemania, Bélgica, pues se volvieron todos luteranos. Y Lutero pues estuvo viviendo, mientras vivió el rey emperador, pues escondido. Y mientras vivió su hijo, Felipe II, también. Sí que te aparecía en una iglesia luterana, te hacía un sermón y desaparecía. Seguramente se iba al palacio de algún mandamás. Lo mismo que criticaba él, pues lo ponía en práctica, porque él no se iba a casa del más pobre, se iba a casa del más rico. Es verdad que, que Lutero tenía mucha razón en lo que había dicho, pero también es verdad que lo que defendía el emperador, que era el guardián de la iglesia, en eso significaba, más o menos, uno de los muchos significados del cargo de emperador del Sacro Imperio Romano, era pues el garante o el vigilante de la iglesia. La iglesia, la verdad es que se había descarriado mucho. Pero otra forma también que puede tener la iglesia de no descarriarse, pues es, pues donde dije digo, digo Diego. Si unas personas, unos papas, unos obispos, pues del siglo 100 o 200 o 300 después de Cristo, en un concilio deciden no casarse, hasta ese momento se casaban, pues muchas de las cosas que suceden no sucederían. No sucedería. Y en cuanto al lujo, la riqueza, y eso depende de cómo se mire. Si es a nivel de arte, de decoración, de cosas de estas, de ornamentar las iglesias y todo para Dios, pues por mí es un problema. Otra cosa es que tú seas un cardenal y vivas como lo que eres, un príncipe de la iglesia, es decir, que ejerzas de príncipe de la iglesia, no como religioso, que vive en tremendo palacio con un montón de criados, que te tomen los mejores virtudes espirituosas, que cojas unos pedos impresionantes y nada, y así funciona el tema. El camino de Flandes se tuvo que hacer sí o sí. Primero iban en barco, pero y el viaje era más corto. Pero Francia nos declaró la guerra y en Inglaterra pues estábamos mátame y te mataré. Pero os vais a dar cuenta que tanto el padre como el hijo estuvieron a nada
de conquistar Inglaterra. No lo hicieron por pereza, por desidia, porque en el primer caso no tenían tiempo, el emperador no tenía tiempo, pero su hijo sí que tuvo tiempo, y su nieto también, pero su nieto no era como su padre ni como su abuelo. Vamos allá. Para defender los intereses de España y de su católica majestad, en Flandes cruzaron media Europa, creando una ruta militar conocida como el Camino Español, del que se conmemoran 450 años, bueno, 500 años. El Camino de Flandes. ¿Os imagináis ir a pie desde Italia hasta Holanda? ¿Os imagináis? Pues eso es el Camino Español o el Camino de Flandes, o Camino de los Españoles. Un general o un coronel, no recuerdo ahora su nombre, un día en la televisión, comentando sobre la proeza que hacían los españoles constantemente durante años, pues él lo calculó y era como si España mandara a todo su ejército, estamos hablando del ejército de tierra, pero se supone que a todo su ejército, todas sus fuerzas armadas, y las se plantara en una semana, estamos hablando de distancias, en Corea del Norte, y que llegaran y entraran en batalla. Es decir, no se paraban a fumarse un cigarro, no. Europa, el camino de los españoles con sus variantes principales y secundarias de Barcelona y Nápoles a Bruselas vía Génova y Milán. Esas eran las rutas. Y por supuesto, una de las imágenes que os voy a poner, pues va a ser recreaciones de personas haciendo el camino de Flandes y el mapa, para que os hagáis una idea. Dice que lo más pesado era cruzar los Alpes, los Apeninos y los Alpes. Bien, eso necesitaba una logística y una organización algo brutal. ¿Cómo lo hacía? Esto está muy estudiado. ¿Cómo lo hacía? Pues primero mandaban a una persona que se recorría el camino, que siempre no era exactamente el mismo, se podían desviar unos kilómetros, unos 5 o 10 kilómetros como mucho, de la ruta habitual. Buscaban posadas, sitios para que pudieran dormir, que pudieran comer, que tuvieran comida y para descansar. Caminaban entre 27 y 37 kilómetros al día, aunque se sabe que se hizo en menos tiempo. Llegaba hasta donde tenía que llegar, hasta donde tenían que instalar el campamento, veía cuál era el mejor sitio, cuáles eran los mejores sitios para instalar la base, y después de vuelta lo mismo. Y pagaban y pagaban muy bien. Pagaban en pueblos, miraban, hablaban con las personas, veían cómo eran, y cuando regresaban pues ya sabían el camino y la ruta trazada, porque estas personas iban trazando pues el camino. Así que el camino era más o menos el mismo, pero se movía pues en una anchura de 20 kilómetros, por poner un ejemplo. Y entonces partía. Primero comenzaba la caravana. La caravana era kilómetros. Estaba formada
primero por un grupo de exploradores que iban adelantados. Primero iba un tercio, después iba otro tercio, después iba ya los mandos, las banderas y todas las historias, después otro tercio, y después iban pues sus mujeres, herreros, caballos, la logística, pólvora, armas, la caballería, más o menos. Es que lo estoy diciendo de memoria, no lo estoy leyendo. Después iba otro tercio, después otro tercio, y después iba pues prostitutas, viajantes. Imaginaos, si tú tenías que hacer un trayecto que no necesariamente tenías que llegar hasta Flandes, algunos llegaban, otros no, pues qué mejor escolta que engancharte a esa inmensa caravana de soldados de los tercios. Más protegidos no podías ir, seguro que no te iban a atracar. Por los flancos también iban exploradores, arriba y abajo, para que no les emboscaran. De todas formas, los tercios pues estaban siempre listos, caminaban pues más o menos en la misma formación en la que luchaban. Por lo tanto, simplemente era pum, toque de tambor y ya tenías el tercio montado. Se cuenta que la caravana era tan larga que tardaba horas en pasar y que pasaban a veces muy cerquita de la frontera con Francia, y el camino estaba lleno de gente para ver aquello. Estaban viendo pasar, pues imaginad, el mejor ejército de Europa, del mundo, que iba a la guerra. Y detrás de todos pues iban los viajantes, los que comerciaban, o los que se iban a vivir a otra parte o lo que fuera, y cerraba otro tercio y más caballería. Pero en la retaguardia tampoco éramos tontos, es decir, más atrás pues también había pues otro grupo de exploradores para que no se emboscaran ni por un flanco, es decir, ni por un lado, ni por el otro, ni por delante, ni por detrás. Y siempre veías movimientos por los lados. Gente cabalgando, no estaban haciendo correo a caballo ni haciendo equitación, estaban llevando mensajes de un lado a otro, y claro, pues el que viajaba, pues el que mandaba pues de todo ese ejército, pues necesitaba información, él y sus capitanes o sus maestres de campo, de cómo estaba todo, de cómo iba todo, si todo estaba previsto. También llegaban emisarios diciendo que el tercio que viene, así que la mayoría dormían a cubiertos y comían bien, comían carne, comían verdura, comían fruta, comían bien y bebían, aunque ellos transportaban de todo también, y lo que cogían lo compraban, lo pagaban, no rapiñaban, lo pagaban. Sin embargo, lo normal es que los tercios pues no hubieran cobrado, pero luchaban como jabatos. Bien, pues ese es el maravilloso camino de Flandes. Eso solo lo ha hecho, o el camino español, eso solo lo ha hecho un país en el mundo, se llama España. Nombre oficial, Camino Español, pero todo lo conocemos como Camino de Flandes. Otras dominaciones, Camino de los Españoles, Camino de los Tercios Españoles,
Corredor Sardo, este no lo conocía yo. El camino español, el camino de los españoles, también camino de los tercios españoles o corredor sardo, fue una ruta terrestre creada en el reinado de Felipe II para conseguir llevar dinero y tropas españolas a la guerra de los Países Bajos. Vamos, pues lo dicho. Llevaban, pues, y no he cogido, llevaban pues iban a la guerra. Era una guerra de religión, básicamente. Y también, por qué no decirlo, de independencia. La ruta marítima se había vuelto muy difícil debido a la caída en gran parte de la costa de los Países Bajos en manos de los rebeldes y la enemistad de Inglaterra y Francia, que dominaban el canal de la Mancha. Por ello, el monarca español tuvo que buscar una ruta alternativa por tierra. Bien, a Francia le hubiéramos podido declarar una guerra. Si hubiera sido su padre, se lo hubiera declarado inmediatamente. Y a Inglaterra la hubiera conquistado y se ha terminado el problema. Pero Felipe II, pues le gustaba más estar en el Escorial y haciendo trabajos de administrativo. Administraba su inmenso imperio desde allí. Sí que fue a la guerra, sí que era valiente, pero le gustaba más el trabajo administrativo. Así que se abrió un corredor militar desde Milán hasta Bruselas, pasando por territorios seguros o bien estaban bajo su poder, o bien bajo su influencia, y que nominalmente pertenecían al Sacro Imperio o al Reino de Francia. Es que había que pensárselo mucho, porque es que no iba un tercio, iban muchos tercios. Si un tercio ya era difícil de ganar, pues imaginaos, pues 7, 8, 10 tercios, artillería, absolutamente de todo. Te lo tenía que pensar mucho para hacerte valiente, muchísimo. Me estoy refiriendo a un país, es decir, para plantarle cara y decir, oye, que has entrado 50 kilómetros dentro de Francia. Pues, ¿y qué? La ruta fue utilizada por primera vez en 1567 por el tercer duque de Alba, de Tormes, formando Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel en su viaje a los Países Bajos españoles. Bueno, el duque de Alba en los Países Bajos le tiene un terror brutal, porque el duque de Alba pues ejerció la mano dura, muy dura, muy dura, pero muy dura, ¿eh? No, no iba con chiquillas el duque de Alba. Cuando mandaban al duque de Alba a, a solucionar un conflicto, sabías que te lo iba a solucionar, pero que iba a causar un gran dolor y que iba a marcarte, pero muy marcado. Tan marcados están que yo creo que eso lo he comentado alguna vez. Cuando mis hijos eran pequeños, yo tuve una au pair holandesa. Sí, estas personas jovencitas que vienen a tu país, españolas también hay y españoles también hay. Eh, aprender el idioma. Tú les das comida, les das alojamiento, no les pagas, eso es una historia que hay por ahí, es decir, que es gratis, aunque al final la tratas como una hija. En mi caso era así como funcionábamos nosotros. Cuando ya se abrió esta niña, pues nos contó que, bueno, primero nos miraba con muchísimo respeto y muy raro,
muy raro, muy raro, muy raro. Le extrañaba que no rezáramos, que no tuviéramos todo lleno de crucifijos y cosas de estas. Y nada, se dio cuenta que éramos personas normales y corrientes. ¿Qué hice yo? Pues hablar con la gente de su edad, del pueblo, para que, para que se fueran con ella y que se la llevaran de por ahí de fiesta, porque ella era una adolescente y que no la dejaran sola y así que pudiera salir. Sus padres les mandaban dinero y nosotros pues también ayudábamos económicamente. Bien, al principio no comía nada, así que le dijimos, ¿tú sabes cocinar? Dice, sí. Y empezó a cocinar comida típica holandesa. Virgen Santa, qué asquerosidad, pero mira, después ya se acostumbró a la comida española y sobre todo a la valenciana. No le gustaba la paella, no le gustaba nada y no comía y nosotros preocupados la llevamos al médico porque no comía nada y al final descubrimos que no le gustaba nada y también tenía miedo cada cosa lo que sea, tenía mucho miedo. ¿Por qué cuento esto? Porque un día, cuando ya hablaba español, porque llegó aquí sin hablar en español, no sabía decir ni sí ni no en español. ¿Cómo nos entendíamos? Pues ella y mi mujer hablaban en inglés. Y cuando se fue de aquí, después de 9 o 10 meses, pues se fue hablando y escribiendo y leyendo perfectamente el español, castellano, y hablando y entendiendo perfectísimamente el valenciano. Pues bueno, pues hace unos días, pues Ali, saludo desde aquí, eh, pues estuvimos cambiándonos un WhatsApp. La pobre está muy triste por lo que nos está pasando desde el divorcio y esta tiranía y nada, le dije que no viniera, que no era un buen momento para venir, pero que cuando todo se arreglara, pues que cogiera a sus hijos y si viniera, que aquí tenía casa, a pasar un tiempo, yo que sé, una semana o 15 días o el tiempo que le dé la gana. Para mí es como una hija. En fin, me explico, no sé si, no recuerdo si estaba mi mujer, me explicó que en Holanda, cuando ella era pequeñita y no se comía la comida, le decían, cómete la comida, que va a venir el duque de Alba. Si te portas mal, cuando se portaba mal, si te portas mal, su abuela decía, si te portas mal, le diré, llamaré los tercios españoles que vengan. Pues así es como asustan a los niños en los Países Bajos, como cosa curiosa. Bien, continúo. La ruta fue utilizada por primera vez en 1667 por el tercer duque de Alba de Tormes, Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel. Que sepáis, comentario al canto. Hay un youtuber que yo lo veo porque quiere muchísimo a España y que fue militar, es colombiano, creo que se llama José, un saludo desde aquí, José. Eh, y nada, pues confunde a la nobleza con la burguesía. No, los nobles ganaron sus títulos de nobles y se ganan los títulos de nobles por hacer algo extraordinario, por ser un héroe en el campo de batalla, y eso no te asegura que el rey te dé un título nobiliario. Que yo recuerde, yo solo recuerdo el que don Juan Carlos I le dio un ducado a, al presidente Suárez y después un marquesado a Del Bosque, el seleccionador de la selección española de fútbol,
que ganó la primera y única campeonato del mundo que tiene España. Que yo sepa, no han dado más. Tienes que hacer algo extraordinario, extraordinario. En aquella época sobre todo era pues cosas de guerras y cosas de estas. La ruta principal comenzaba en el milanesado, después de cruzar los Alpes por el Ducado de Saboya, actual departamento de Saboya. Pasaban al Franco Condado Lorena, Luxemburgo, el Obispado de Lieja y el Ducado de Bramante hasta llegar a Bruselas. Como veis, no aparece ningún nombre de ningún país de los que existen ahora. Aparecen como cosas secundarias, como duque de mi pueblo o de mi comarca o lo que sea. Una segunda ruta, oye, estaría bien, majestad, dame duque de mi pueblo. Segunda ruta, una segunda ruta comenzó a usarse después de 1622 a causa de la alianza del duque de Saboya con Francia. Tuvieron que cambiar la ruta unos kilómetros. O no llegar a Flandes, poner orden ahí, guerrear ahí, pero era más interesante a nivel estratégico Flandes. Por una cosa muy sencilla, porque se estaban aprovechando de que España había creado igual como en Alemania, había creado su industria pues de propaganda y de imprenta de libros y cosas de estas, pues en Holanda y en los Países Bajos y en Luxemburgo y cosas de estas, pues tenían sus bancos, tenían su dinero. Acordaos que ellos nacieron allí, por parte paterno de Felipe el Hermoso, nacieron por allí. Y en Holanda, la actual Holanda, pues se, se tenían una flota y se dedicaban pues a la seda y a las especias y también a los diamantes y al oro y cosas de estas. Es decir, que eran zonas muy ricas, mientras en la península pues vivíamos como vivíamos, mientras los hispanoamericanos se creen que aquí todos vivíamos como marqueses, no. Aquí se trabajaba como burros y vivían bien los que vivían bien. La nobleza, se trabajaba muchísimo y se vivía como se podía. Hombre, vivía mejor que en otros países, pero no creáis que estábamos para echar fuegos artificiales. Todo eso se hubiera montado en España, no hubiera pasado. Mira qué cosas. Pero como todo era España, pues entonces... Bien, esta ruta partía de Milán y pasaba por los valles suizos de Engadina y Valtellina hasta Tirol. Por ahí bordeaba el sur de Alemania, de la actual Alemania, cruzaba el río Rin en Alsacia y llegaba a los Países Bajos en Lorena. La mayor parte del ejército de Flandes se desplazó por el camino español realizando una hazaña logística asombrosa para su tiempo y para el actual. Ya os lo he explicado antes, es decir, es que lo mires por donde lo mires, vosotros simplemente tenéis, yo sé que sois muy listos, tenéis que situar España, Italia, Nápoles, Génova, tenéis que situarlo porque no es que estaban en Génova, el punto de reunión era Génova y de partida era Génova y no sé qué partido, de Lorena creo que era, no lo recuerdo ahora, ya sabéis mi memoria cómo es.
Pero los tercios salían de aquí, salían de Nápoles y salían de un montón de sitios y toda la infraestructura y la logística salía de aquí, que sí, que hasta llegar a Italia, a lo que es la península itálica, porque Italia no existía, pues, pues se tenía que transportar todo. Aquella era el punto de reunión para la partida. Así que imaginaos, voy a terminarme esto antes de que se... Por cierto, el otro día vi a una youtuber que con todos sus ovarios encendió un cigarrillo y se lo fumó. Te van a quitar el canal, tonta. Bien. Eh, pues fue una hazaña logística asombrosa para su tiempo. Que esto también se estudia por los historiadores y por los militares. Es igual como tampoco se explican cómo era posible que llegara tan rápido la información desde la otra punta del mundo al rey de España. Aún están dándole vuelta a los historiadores. También los militares, la logística, acordaos, navíos de vela, que conocían por dónde iba el viento más fuerte, no lo sabe. Pero que llegaba muy rápido una carta que tú escribías desde Manila, en las Filipinas, te llegaba a la corte española en un tiempo récord, estamos hablando de un par de meses o 3, era increíble. Un buque de transporte ligero de la Armada Española al servicio del Ejército de Tierra llevó el nombre del Camino Español hasta que fue dado de baja en el 2019. Bien, yo pienso que como siempre hay un buque que se llama Cristóbal Colón, debería de haber por lo menos una división del Ejército de Tierra que se llamará el Camino Español, y un barco también, y una escuadrilla también, porque esto es una de las cosas grandes a nivel militar que ha hecho España. La ciudad belga de Arlon tiene una calle a las afueras, antigua carretera rural que lleva el nombre de Chemin des Espagnols, es decir, Camino de los Españoles. Vamos, que han mantenido ese camino, que no era en absoluto como las calzadas romanas, pues como una atracción turística y como una cosa histórica, porque por ahí, pues ya lo dice el nombre, Camino de los Españoles, que lo dice en francés, por ser la carretera usada por el ejército de Flandes en el Camino Español. Pues os aseguro que va un montón de gente a verlo, incluso españoles. Antecedentes. El sucesor, Felipe II, al emperador Carlos V, su padre, en 1556 los Países Bajos pasaron a depender de un monarca extranjero y quedaron sumisos a la política española. Eso, su padre, es que las comparaciones son odiosas, jamás lo hubiera consentido. Rey solo hay uno. Rey solo hay uno. Si tú quieres nombrar un virrey, puedes nombrar un virrey, que es menos que rey. Y tiene que ser una persona de máxima confianza tuya, para que no te engañe. Y aparte lo tienes que tener muy vigilado, porque el poder y el dinero pues llama a más poder y a más dinero. Así que en vez de Felipe II, en vez de estar todo embelesado, y era un buen rey, de estar embelesado en su Escorial maravilloso, haciendo labores de auxiliar administrativo o de administrativo, porque no sería que el reino de las Españas, el Imperio Español, no tenía personas suficientemente preparadas para hacer ese trabajo, pero al rey le encantaban los papeles, le encantaban, y mira que sabía luchar, era un gran luchador, un gran espadachín, un gran estratega, todo lo que quieras, pero le gustaban más los papeles. Pues eso se arregla
invadiendo los Países Bajos antes de que esa, esa pupita pase a hacerse algo más grande y hacerse más dañino y tengas que llegar a mayores. Es lo que le pasó. No tenía, era muy buen rey, pero no tenía la habilidad y la sabiduría de su padre, que por cierto murió muy joven. Las necesidades económicas de la monarquía llevaron a una subida de los impuestos que generó un malestar entre los nobles calvinistas. Pues lo que sucede, estos, como apoyaban a Lutero, pues ya se creían exentos de pagar impuestos, o con lo que pagamos ya está bien. Pues era una manera también de castigarles, porque el rey de España sabía perfectísimamente qué súbditos eran traidores y cuáles no los eran. Desoídas las pretensiones de la nobleza local, que simplemente el rey tenía que haberlos despojado, primero que nada te llega un tercio, o medio tercio, pero llega un tercio, te llega a tu palacio, te echa fuera, te despoja de todos tus títulos y te mete a galeras. A ti y a tu mujer y a tus hijas y cosas de estas, pues que vayan al camino de Flandes como señoritas de compañía si están aún por ver, y si no, a trabajar. Y ahí pones pues a un noble español de la península. Eso hubiera hecho su padre. Desoídas las pretensiones de la nobleza local, comenzó en 1566 una rebelión contra la gobernadora Margarita de Parma, hija natural de Carlos V. Por orden de Felipe II, el duque de Alba, por parte desde Milán hacia Flandes, el 20 de junio de 1667. Vais a ver cómo salada estaba España, al mando de 10.000 hombres, para reducir la rebelión calvinista en los Países Bajos. Este fue el primer recorrido por el camino español, prodigio logístico. Completó los aproximadamente 1.000 kilómetros en 56 días, llegando a Bruselas el 15 de agosto. Quedó así abierto el camino español que se utilizaría entre 1567 y 1622. Tras la operación de los principales líderes rebeldes fueron ajusticiados, entre ellos el conde de Egmont. El duque de Alba, que existe, pero ya no tiene tanto poder como tenía su madre, pero el duque de Alba, si actúa, actúa. Si actúa, actúa. En aquella época, si actuaba, actuaba. No iba, no, el duque de Alba sería, pues, no sé qué compararlo, es decir, el duque de Alba, si entraba en acción el duque de Alba, mira, tomó la fortaleza, tomó la historia, tomó a todos los líderes de la rebelión y todos muertos. Y empezando por el conde de Egmont. Y me imagino que la escabachina que haría con el pueblo sería espectacular. El Tribunal de los Tumultos ejerció una severa represión que condenó a cerca de 1 millar de personas debido a la ola de violencia e iconoclasia que desencadenaban los calvinistas contra la población católica. Vamos, que debió de menguar mucho la población. El duque de Alba era la mano dura y efectiva del rey. La revuelta no pudo darse por terminada, pues Guillermo de Orange se puso al frente de la rebelión y 2 años después entró en los Países Bajos, con un ejército de mercenarios alemanes. Claro, si el dinero estaba en esa zona,
pues entonces el duque de Orange, Guillermo de Orange, pues tenía dinero, pues tenía más dinero prácticamente que el rey de España. Entonces pudo contratar a mercenarios alemanes. Las regiones del sur no secundaron esa nueva rebelión, ya habían tenido suficiente, y siguieron leales al duque de Alba, pero en las provincias del norte la insurrección alcanzó grandes proporciones. Aquí se da el caso de que unos saben que si te mueves y no sales en la foto, que te van a dar y duro, y otra parte que quieren venganza. Y ya la tenemos liada. El duque de Alba acabó siendo destituido, ocupando su lugar en 1574 Luis de Requenses, partidario de una menor represión. ¿Habéis escuchado bien? Menor represión. Los informes que llegaban a España era que el duque de Alba pues no tenía piedad. Ante la duda, muerte o galeras. Y las mujeres se aprovechaban. Las jóvenes, prostíbulos. Las otras, criadas. Estamos hablando de nobleza o personas que vivían bien. Y les despojaban de sus casas. Y lo que era peor, los mandaban a la otra punta del mundo. Eso sí, hablaban un español perfecto. Sin embargo, Guillermo de Orange había conseguido poder sobre Holanda y Zelanda. En 1576 Juan de Austria fue nombrado gobernador. Nombró a su hermano gobernador de la zona, que estaba considerado, ya hemos hablado de don Juan de Austria, el que ganó la batalla de Lepanto, pues como un gran guerrero, un gran general y un gran estratega, pues nombró a su hermano. Aceptó las reclamaciones de los calvinistas en el edicto perpetuo y comenzó a replegar su ejército. También era un gran diplomático. Pero con aquel gesto no cesó la oposición. Y al año siguiente llegó un ejército mandado por Alejandro Farnesio que derrotó a los rebeldes. ¿Os suenan los nombres? Farnesio, Alejandro Farnesio. Es un tercio de la legión. Pues ya sabéis de dónde viene. Nombrado gobernador, Farnesio, tras la repentina muerte de don Juan de Austria, la división entre el norte y el sur se acentuó. Las provincias calvinistas del norte, Holanda, Frisia, Zelanda, Utrecht, Gueldres, Groninga y Übersel, se asociaron en la Unión de Utrecht en 1579, declarándose opuestas a la soberanía de Felipe VI y declarando su independencia. Este era motivo más que suficiente para que Felipe II dejara los papeles, se pusiera la armadura, no voy a decir uniforme porque utilizaba la armadura, se pusiera la armadura, reuniera un gran ejército y haberlo arrasado todo. Haberlo arrasado todo. Si lo tienes que repoblar, será por españoles que hay en el mundo, pues se arrasa todo. Muerto el perro, se terminó la rabia. Y no sería porque no le aconsejaron todos que lo hiciera. Pero él no, él estaba con sus papeles. En un principio las tropas para sofocar la insurrección se reclutaban en la parte leal a la corona. La zona de Bélgica, pero pronto hicieron falta muchos más soldados debido al desgaste de los asedios. Pues nada, lo dicho, tú reúnes un gran ejército de castellanos viejos, vamos, de la península. Si es necesario, pues te traes pues a españoles de América, vamos, a nativos de América, a criollos de América. Pero ellos no sabían luchar como un tercio, pero eso se enseña. Y nada,
Y tú te plantas ahí con un ejército de 500.000 hombres y te los comes a todos y ya está. Y de paso das el salto y conquistas Inglaterra. Se formaron levas en otros territorios de la monarquía de los Habsburgo para enviarlos a Flandes. Recurría a tierras pues no tan poderosas como la península ibérica, es decir, a la tierra de sus antepasados por parte paterno. Sin embargo, la situación geográfica de la región hacía difícil el traslado. Viaje por mar o por tierra. Expediciones registradas en 1667 y 1993. Aquí, cuidadín con los números porque no lo tengo muy arregladito. Años, mando, hombre, salida. Llegadas, día 1900. Llegada, días 1567. Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, duque de Alba. 10.000 hombres. Llegó el 6 del 15. Bueno, en 1573. Después llegó Acuña, 5.000 hombres, en 1578. Después llegó López de Figueroa, con 5.000 hombres más, en 1578 también. Es decir, que no, con 5.000 no tenían bastante, necesitaban 5.000 más, así que mandaron 5.000 más. En el 500, Benoli, Serviglioni, 3.000 hombres, en 1582. Paz, que el hombre más bonito, con 6.000 hombres. Llegó en 1582, igual como Carduni con 5.000. En 1584 llega Pasi con 5.000. En 1585 Francisco Arias de Bobadilla con 2.000. En 1587 Antonio de Zúñiga con 3.000. En 1587 Luis de Queralt con 2.000. En 1591 Toledo con 3.000. En 1587 Luis de Queralt con 2.000. En 1592 Sevilla 7.000 y en 1593 México con 3.000. El transporte de tropas podía realizarse de dos modos, como ya hemos dicho, por mar, desde los puertos del norte de España hasta los puertos flamencos del sur. Esta ruta era más peligrosa porque conllevaba atravesar el Canal de la Mancha, donde las naves podían ser atacadas por ingleses o franceses. Pues eso se soluciona. Tu armada es más grande, en vez de estar pues haciendo rutas comerciales y tremendamente escoltadas, paras medio año y las traes ahí. Y las traes cargadas, que para eso sí que servían los criollos y cosas de estas, traes un montón de soldados indígenas y que sabían luchar perfectísimamente. Lo que no sabían luchar era al modo allí. Pero servían perfectísimamente para, después de que entraran los tercios, pues llenártelo a tope. Además, los piratas hugonotes de la Rochelle, aliados con los rebeldes flamencos por religión, también podían atacar la armada, habiendo realizado, de hecho, incursiones en el Golfo de Vizcaya con flotas de hasta 70 barcos. Eso tenía que haber hecho levantar la cabeza de los papeles a
Felipe II, pero ni así. Él estaba acostado escuchando misa. Esta ruta se mostró ineficaz, siendo derrotados los españoles cuando trataron de usarla. Eso era realmente una bofetada en toda la cara a España. Pero en fin, el rey seguía con sus papeles. Por tierra, el camino más lento aunque mucho más eficaz, ya que permitió enviar tropas y dinero a Flandes durante casi un siglo, lo que supuso que Flandes siguiera leal a la corona española a pesar de la lejanía geográfica. Más lejos estaba México y lo era. Más lejos estaba Filipinas y lo era. Estos eran unos traidores. Y como traidores, pues se les elimina como la rata. Los soldados podían cubrir a pie los 1000 kilómetros de Milán a Flandes con una media de 23 kilómetros al día. Otros dicen que entre 23 y 37. Pero 23 kilómetros al día cargados con tu armadura, cargado con todas sus cosas, oye, que no está nada mal. Aunque el transporte marítimo era mucho más rápido, capaz de cubrir unos 200 kilómetros al día si el viento era propicio, la ruta por tierra era más segura y más corta, tanto si se salía de Barcelona, 3.950 kilómetros, como de Nápoles, dado que por mar había que dar toda la vuelta a la península ibérica y la prominencia de Brest en Francia, es decir, ambas se encontraban a unos 20 días, 3.950/200 de navegación de Flandes. Si ibas a pie eran 3.950, unos 20 días, 3.950 por 200 de navegación de Flandes. La corona española envió de esta manera más de 123.000 hombres. Entre 1567 y 1620, en comparación con solo 17.600 por vía marítima. Si con 123.000 hombres España fue incapaz de ganar a estos, es porque no lo hizo bien. Una de mis frases, que lo diga yo no tiene importancia, no es relevante o es irrelevante, pero que te lo digan historiadores y que te lo digan historiadores en cosas militares, es decir, España con 123.000 hombres tenía que haber dejado desierto no solo Alemania, lo actual Alemania, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, y de paso con 123.000 hombres haber cruzado la Mancha, haber conquistado la Inglaterra de Isabel II, de Isabel I, hasta que dicen que era más hombre que mujer, y esta que tan fea, que parece que estaba calva, pues esta. Pues ya está, y después haberse ocupado seriamente de Francia. La toma de Alsacia por las tropas de Francia comandadas por Bernardo de Sajonia, Weimar y Enrique de Tours de Auvergne-Bouillon tras la batalla de Breissac entre el 18 de agosto y el 17 de diciembre de 1638, donde derrotaron a los ejércitos imperiales bávaros y cortó definitivamente el camino. Eso fue, pues al principio del fin. Al principio del fin. Porque esos ejércitos invencibles que se llamaban tercios, pues el mundo vio que no eran invencibles, porque la propaganda se encargó de proclamarlo a los cuatro vientos. Y entonces ya funcionaba la leyenda negra. Los barcos holandeses, los barcos, sobre todo ingleses, ya estaban trabajando en América con su leyenda negra. Con su leyenda negra. Y en
España, ¿qué hacíamos? ¡Pah! Pues pa, mira lo que eso nos pasó. Fue la única manera que tuvieron de podernos derrotar. Divide y vencerás. Y como yo comento a muchos hermanos y amigos hispanoamericanos, nunca vivisteis mejor que mientras fuisteis españoles. Todos queréis regresar a casa, menos 4 locos pagados y 4 ignorantes y 4 que se lo han montado de lujo. Y nunca habéis vivido peor que desde que dejasteis de ser españoles. Y le conté una anécdota, esto ya se ha terminado, y finalizo con esta anécdota. Había 2 personas, parece que eso es un chiste, había 2 personas. Uno hispanoamericano y otro español, con sus respectivas familias, en un aeropuerto norteamericano. Ya sabéis cómo es la policía norteamericana. Bien. Hablan entre ellos, mientras estaban haciendo cola, están hablando entre ellos en español. El pistolero norteamericano vestido de policía se acerca. Y se equivoca. Se encara con el alto, el grande, el español. Que por lo que yo tengo entendido había sido militar, pero eso lo de menos. O era militar. Y empieza a hablarle mal y a tratarlo como tratan a los hispanoamericanos. Vosotros lo sabéis muy bien. Me refiero a los hermanos de Hispanoamérica, como nada. Y se equivocó. Cuando intentó tocarlo, le dijo, no me toques. Y le enseñó el DNI, ni el pasaporte, el DNI, documento de nacionalidad. Soy español. A partir de ahí cambió. Porque el pistolero, pues era un judío converso. Sí, era un mexicano o alguien que había cruzado, un hispano, pero ya de varias generaciones de estar ahí. Se quedó quieto y se enfocó y deja a esta familia tranquila que entre y que pase. No se meta en esto, ya en español el tío, el pistolero. Y entonces le pidió pasaporte, le sacó el pasaporte español. Pasaporte español, pues es el pasaporte español, pero es el pasaporte europeo. Por lo tanto, eres ciudadano europeo. La actitud cambió. Inmediatamente le dio paso preferente, se quería quitar el problema, pero el español le dijo tú, el nombre, supongo que le diría el nombre a su familia, vete con nosotros y entra con nosotros. Pues gracias a este señor español y a su familia, pero sobre todo a este señor, esta familia entró, porque el pistolero no tenía ninguna idea de dejar pasar a este ciudadano hermano hispanoamericano. Por cierto, no sois latinos, sois hispanoamericanos. Pues bueno, amigos, hemos conocido una historia de película. Si España fuese una nación como Dios manda, películas de esto habrían para aburrir. Pero en fin, teniendo los Bardem y teniendo a Almodóvar, ¿para qué? Bueno, amigos, pues
a jugar. Soy Tony Garcés, os mando un saludo muy grande desde Valencia, os deseo a todos que tengáis muchísima salud, que seáis muy felices y que Dios os bendiga a todos. Mañana más que, pues la verdad, no lo sé. Hasta mañana.